pero, pero hoy por hoy, pues veo que se suscitan muchas cosas. Cuando no es mi hijo Israel, pues es mi hijo Carlos, y si no, pues es mi marido, y si no, inclusive es Juan Pablo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes soltar las cosas, dejárselas a Dios, hacer lo que te corresponde, ¿no? Y, y, y cambiar, tener un cambio de actitud, tener un cambio en base a lo que nos estamos aprendiendo, ¿no? Como papás, aunque ya mis hijos, más que Juan Pablo, no viven conmigo, ¿qué tan alcahueta, podríamos decir, o qué tan buena mamá soy, o qué tan firme sigo yo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de que a fin de cuentas Dios es un Dios de orden, y siempre hay que tener bien presente eso. Bueno, a mí me ha funcionado eso ya a partir de que entendí que todo debe de tener un orden, y esto es lo que a mí más me ha funcionado en lo de escuela para padres y en las ligaduras emocionales. El hábito de la oración, gracias a Dios, yo ya la había adquirido, así que nada más es continuarlo, ¿no? Continuarlo. Claro. Pero sí, es lo que me ha dado a mí, es lo que me ha dado ese beneficio, y creo que se ha visto fruto, porque el otro día les comentaba a mis hijos y me dicen, no, mamá, tú has cambiado. Has cambiado. No, pues ya qué mayor evidencia que esa, Eli. Qué padre testimonio, Eli, qué padre oír esto, porque eso es lo que yo sé que al pastor, y creo que ya anda por ahí, o sea, sí, nos anima tanto, ¿no? Ver que esto esté dando fruto en sus vidas y que sea tan evidente que otros también pueden verlo. Así es de que está padrísimo esto, padrísimo. Gracias por comentar, Eli. Gracias por comentar, Eli, excelente. Oye, me gustaría también, estamos tomando esta primera parte de nuestra sesión para evaluar cómo está resultando lo que hicimos en esta temporada aquí en Avanza. Para quienes están conectando, ya veo que está también ahí Laurita Torres y Feri, también veo ahí a Sharon. Muy bien, Sharon, qué gusto saludarles. Y me gustaría preguntarle a Feri también, Feri, ¿cómo te fue con esta temporada? ¿Cómo sentiste ahora este curso de Avanza? ¿Cuál fue tu experiencia? Coméntanos, Feri. Hola, buenas noches. Hola. Pues la verdad sí he sentido un cambio, y incluso ahorita lo estaba platicando con mi mamá, de que yo personalmente siento que me enojo menos. Bueno, siento que tengo un dominio propio en mi vida, y siento que lo he adquirido este último tiempo, y también el tener una responsabilidad con Dios, el hacer estas tareas y así, pues también como que a mí también me ha abierto el panorama, y como que más, o sea, como que me interesa más el tema, ¿no? Entonces como que siento que a mí me ha ayudado mucho personalmente, y sí, o sea, sí he visto cambios personales, o sea, siento que es el tiempo en donde más he tenido cambios, y pues estoy contenta por eso. Y yo como mamá estoy muy orgullosa de Fer, porque he visto muchos avances, pastor. Como familia también, Escuela para Padres, ha sido una bendición, porque Alfredo y yo y Fer hemos estado platicando acerca del tema, y ver cómo respetarnos, cómo hacer que tengamos esa comunicación que no teníamos, y abierta, ¿no? Abierta sobre todo. Qué bien. Sí, adelante, Feri. Es que yo he apagado su micrófono, que pensé que estaba hablando. Ok. Oigan, qué gusto me da escuchar esto. Me anima muchísimo. Yo sentía eso, que estamos aquí en Avanza, estamos afinando que este sea un recurso que nos permita tener crecimiento personal. Porque el propósito de Avanza es que tú tengas un crecimiento personal, y es que muchas personas en la vida cristiana no están invirtiendo tiempo en su crecimiento personal. Y es que si algo puede hacer que nuestra vida cambie y nuestra vida progrese, y podemos alcanzar nuestro potencial, es constantemente estar creciendo. Y en particular, la verdad yo estoy muy satisfecho por esta capacitación. Impartimos ya los 3 módulos de Avanza, de Edifica, nuestros 3 módulos de Edifica aquí en Avanza,
y la verdad logramos una meta muy importante que es el de alimentar y nutrir identidad de hijos amados. Este es el tema, lo que me parecía muy relevante porque miren, ahorita vamos a entrar en un nuevo nivel. Ya a partir de la próxima sesión yo voy a estar impartiendo una serie de conferencias de introducción a nuestro siguiente curso que es de autoridad espiritual, porque el propósito del crecimiento es empoderarte, porque la verdad nosotros le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes aquí en este discipulado, porque podemos ver en ustedes, Dios nos ha dado ese corazón, el increíble potencial que tienen. La verdad, como pastores nos sentimos muy bendecidos de tenerles, de que sean parte de nuestro equipo, de nuestro staff, porque vemos en ustedes un potencial impresionante y un llamado a ser una influencia, y que ustedes puedan desarrollar su liderazgo, comenzando por su familia y en cualquier cosa que ustedes hagan. El propósito de este crecimiento es empoderarles. Y cuando hablamos de empoderar, hablamos de un liderazgo, de ser influyentes. Así que nosotros estamos seguros que ustedes tienen un llamado y van a estar en un nivel de influencia, que es lo que estoy escuchando con estos testimonios. Estamos esta noche evaluando nuevamente cómo nos ha ido en esta temporada de avance. Y quiero animarles a seguir creciendo. Porque miren, aquí en Edifica ya habíamos dado 2 cursos. Algunos dijeron, es que siempre es lo mismo. Pues no, lo que pasa es que yo quería, para los que ya habían tomado el curso 1 y el 2, yo quería que reafirmara, pero ahora fue diferente, porque ahora ya establecimos metas a través de las cuales los principios que tú aprendiste para crecer en identidad, ahora era metas para poder crecer, porque lo que nos hace crecer no es la información. Es decir, cuando nosotros recibimos un entendimiento, sí tenemos la capacidad de dar un paso adelante, pero mientras no demos un paso, seremos oidores olvidadizos. Y este es un paradigma que queremos romper en la vida cristiana, porque yo sé que como iglesia hemos sido enseñados por mucho tiempo solo a oír, y pensamos que ir a la iglesia es solo oír, entrar y salir y oír nada más. Y la verdad es que hasta que tú das un paso y tú haces que la palabra sea la que tenga influencia en tu vida, es que vas a crecer. Eso fue lo que hizo diferente estas 2 últimas temporadas, que ya establecimos una dinámica de metas, que tú te estás habituando a ser un hacedor, alguien que no solo tiene información, que es lo que le pasa a muchos cristianos que solo tienen información, que han oído por años, pero no están viviendo, no acaban de vivir en la realidad, en la nueva realidad que ha creado la gracia de Dios. Así que eso hizo muy diferentes estas 2 últimas temporadas, porque ya desde la escuela de profecía empezamos a trabajar con este coaching, pero en particular con estos 3 módulos de Edifica, mi propósito era llevarte a un crecimiento para empoderarte, porque si nosotros ya tenemos claro nuestra identidad de hijos amados, si no ponemos en duda el amor de Dios, la bondad de Dios ni el poder de Dios, que es lo que ahorita el domingo yo ministré, y ahorita a continuación vamos a dar el coaching sobre lo que hablé el domingo pasado, hablando de resolver 4 conflictos en la vida espiritual para sanar nuestra fe. Y que al sanar nuestra fe de esta forma, estaremos conectándonos con el amor de Dios, viviendo en el amor de Dios, y por tanto vamos a ir a un nuevo nivel de incrementar nuestra confianza en el amor de Dios. Entonces, por eso es que para mí estas temporadas de impartir los 3 módulos de Edifica era muy importante, porque los que tomaron curso 1 y 2 ya los llevamos a un nuevo nivel, porque no solo fue volver a oír enseñanzas, sino es ahora ya vivir la palabra. Y el tercer módulo creo que fue este que le llamamos intermedio, que para algunos de ustedes fue su tercer curso y para otros fue su segundo curso. Esto que se impartió fue muy importante,
muy importante para que tú crezcas en identidad, porque me interesa mucho nutrirte en identidad. Y estoy tomando el modelo de Dios para la familia. Cuando habla en Efesios 6, 1 y 2, a los hijos, hijos obedezcan a sus padres en todo, les dice. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice que los padres no provoquen a ira, sino dice que lo que deben de hacer es nutrir a sus hijos. Entonces, en disciplina y amonestación. Entonces, lo que me parece muy importante en el diseño de la familia, que en la paternidad nutrimos a nuestros hijos, y lo mismo ocurre en la iglesia. Nosotros como padres espirituales tenemos un corazón y un llamado a nutrirles, pero la idea es que ese crecimiento en la identidad, que te afirme cada vez más quién eres tú y por tanto cuál es tu destino. Porque cuando tenemos claro quién soy yo, que soy un hijo amado, mi destino, ya estoy direccionado en un destino. Yo sé a dónde Dios me va a llevar. Y te va a llevar a su grandeza y a su poder. Y es ahí donde queremos que tú vivas, en ese nivel elevado. Eleva, que tu vida se eleve a ese nivel de grandeza, porque la grandeza es empoderarse, es manifestar la autoridad del reino de Dios. Por eso ahorita ya, a partir del martes, voy a empezar a hablar en la introducción, como una conferencia de introducción sobre el tema de autoridad espiritual. Entonces, la verdad estoy muy contento, muy satisfecho. Todavía podemos seguir afinando la meta. Ayúdenos cuando tengan alguna sugerencia de meta personal, porque lo que cada uno de ustedes está viviendo al cumplir con su meta es una experiencia que a todos nos va a bendecir. Comenzamos hoy haciendo una evaluación de cómo nos ha ido aquí en Avanza con esta dinámica de metas, y ya algunos comentaron y eso la verdad me anima muchísimo, que esto ha traído un cambio en sus vidas, y eso es lo que yo más anhelo. Pero si ustedes, al vivir la experiencia de la meta, nos pueden ayudar y también enriquecer lo que estamos haciendo en el coaching, porque le llamo coaching ya a la parte del mentoreo. El coaching ya es la parte de aplicación de vivirla en la verdad, en la verdad del amor de Dios, vivir en la palabra, la verdad del amor de Dios. Entonces aquí quiero comentarles como discipulado que estamos en un nivel ya, en un nivel de entendimiento donde tú estás aplicando a tu vida los cambios necesarios, pero todavía hay una parte de pastoreo que nosotros estamos realizando. Entonces quiero comentarles esto. Con algunos de ustedes hemos tenido entrevistas personales para mentorearles, y quiero que todos sepan que esto es algo que estamos haciendo. Ahora, Erika y yo, los dos no ministramos juntos, porque la verdad es que Erika tiene un criterio y una visión y yo tengo otra, y nos complementamos. Y luego Erika predica muchísimo cuando mentoreamos, se avienta como 3 predicaciones. Entonces, yo prefiero ministrarles paralelamente, que por un lado Erika platico, les ministre, y por otro lado lo haga yo. En algunos casos llegamos a reunirnos en pareja para ministrar cuando es una situación particularmente muy conflictiva, muy difícil, y se requiere el consejo de 2 o de más. Ahí cuando ministramos, pero en los casos de ustedes normalmente conocemos sus vidas y lo que les está sucediendo. Quiero que sepan que aquí vamos a continuar este mentoreo, y que sepan que no estamos reduciendo el mentoreo a la capacitación, sino que este es un nivel de entendimiento que ya nos permite poderles dar una respuesta, darles dirección en una situación personal que ustedes están viviendo. Así que algunos están aplicando a su vida personal los cambios, otros quizás no sepan qué tienen que hacer o qué pueden hacer. Entonces, quiero que sepan eso, que nosotros vamos a continuar mentoreándoles, pastoreándoles. Con muchos de ustedes tengo este contacto personal y estamos teniendo entrevistas, ¿ok? Entonces, quiero que sepan que estamos manteniendo el pastoreo, y que este crecimiento personal, ustedes han podido comprobar que es necesario y que va a dar fruto, y que consiste en este caso, en esta temporada, en crecer en identidad para ser empoderados.
Así que vamos a continuar en esta próxima temporada, ahora entrando a este nivel de autoridad espiritual y de liderazgo, porque queremos ver sus vidas con mayor influencia, ser más influyentes. ¿Ok? Y bien, ahora me gustaría pasar en siguiente término. Me gustaría ahora que pudiéramos comentar acerca de lo que prediqué el domingo cuando hablamos de recuperar nuestra capacidad para confiar nuevamente en el amor de Dios. Entonces, miren, estamos hablando de 4 conflictos que tenemos en nuestra relación con Dios, y me gustaría aquí tener esta oportunidad de coaching con ustedes, que ustedes me indiquen, que me hablen de su experiencia. Porque hay 4 aspectos en donde nosotros pudiéramos estar en una barrera con Dios, y por tanto, si levantamos una barrera con Dios, no vamos a poder recibir. Este es el principio. Si yo estoy en una barrera con Dios, no voy a poder recibir. Y si estoy en una barrera con Dios porque estoy en un conflicto con Dios, debido a lo que me está sucediendo, no voy a poder recibir de Dios. Entonces, podemos ver en el ministerio del Señor Jesús cómo Él venía manifestando la autoridad del reino. Observen aquí otra vez el principio. Como el Señor Jesús dice en Hechos 10:38 que Él venía haciendo bien a los hombres y sanando a los oprimidos por el diablo. Está definiendo cómo el Señor Jesús en su ministerio daba respuesta a la necesidad, haciendo que el gobierno, la influencia del reino se manifestara en la vida de las personas. Entonces, al venir el Señor hablando la palabra y enseñando la palabra y predicando la palabra, lo que Él estaba haciendo, lo que hicimos el domingo, era santificando con la verdad la mente y el corazón. Porque si la mente y el corazón no están siendo santificados, entonces no tendremos la capacidad de recibir de Dios por medio de la gracia. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué hacemos aquí en Avanza? Santificar en la verdad al discipulado. La palabra santificar viene de la palabra griega agnos, que significa sanar. Y sanar o sanidad se refiere a la condición de alguien que no ha sufrido daño. Entonces estamos hablando que la verdad de Dios santifica, sana. Entonces el discipulado es llevar constantemente a las personas a la verdad para que la verdad sane la mente, sane el corazón y la fe se active. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué era lo que vemos en el ministerio del Señor Jesús con este papá? Con este papá que vino a Jesús desesperado porque su hijo estaba endemoniado. ¿Recuerdan? Vimos esta historia de que este papá tenía un chamaco del demonio. Un chamaco del demonio, y los discípulos no pudieron liberarlo, ¿no? Y aquí está interesante esto, porque aquí tú puedes ver que aunque los discípulos no podían, y aunque nosotros como aún pastores o siervos de Dios en algún momento no podamos resolver una situación, finalmente Dios sí lo va a hacer. Lo puede hacer a través de nosotros, aunque nosotros seamos incapaces. Aquí me gustó esta parte, que le entendamos, que como la incapacidad de los discípulos de Jesús para poder ministrar no detuvo a Dios. ¿Te das cuenta? No detuvo a Dios, porque la fe de este papá, que Jesús podía sanar a su hijo, fue lo que hizo que Jesús respondiera. Desde luego Jesús se compadeció. Jesús se compadece de nosotros. Y Él me hablaba de esta compasión de una manera muy padre. Porque cuando habla de compasión, la Biblia, Dios nos dice que Él se compadece de nosotros. ¡Wow! Dios se compadece de nosotros. ¿Qué le duele ver cómo estamos viviendo? ¿Qué le duele ver a papás cuando sufren por sus hijos? ¿Qué le duele ver a esposas que sufren en el matrimonio o a esposos que están sufriendo en el matrimonio? ¿Qué le duele que en la familia esté habiendo aflicción, esté habiendo conflictos? En fin, que a Él le duele nuestra situación económica. Él se compadece de nosotros. Entonces quiero que observen esto, que este papá, a pesar de que los discípulos habían fallado,
el papá no levantó una barrera con Dios, sino que a pesar de que los discípulos fallaron, él buscó a Jesús y le pidió ayuda. ¿Recuerdan? Entonces, vemos aquí cómo el Señor respondía y cómo cómo a través del Señor Jesús se manifestaba la autoridad del reino. Viene el reino, viene a gobernar la presencia de Dios, viene a gobernar la gracia de Dios y la vida cambia. Y eso es lo que nosotros vamos ahorita a trabajar en esta temporada que viene, ejercer la autoridad, a que tú estés claro que cuando tú estás orando, eso tiene poder, porque el diablo va a venir y te va a decir, no está pasando nada. Acuérdate que a Jesús lo quiso engañar el demonio, ¿recuerdan? Lo quiso engañar. ¿Qué fue lo que sucedió? El chamaco del demonio empezó a hacer su show y dice que se sacudía y le salía espumarajo. ¿Qué le quería decir a Jesús? Mira, no va a pasar nada, tú estás orando y mira, esto está peor. Entonces, fíjate cómo el Señor Jesús nos enseña a ejercer autoridad y cómo Él no se intimidó cuando Él oraba y la cosa se ponía peor. Y entonces ahí es donde muchos se desaniman, dicen, uy, no tengo autoridad no tengo ni autoridad para que el perro se salga de la casa. Entonces, pero no, eso era un engaño del enemigo, un engaño del diablo. Fíjate cómo Jesús no se detuvo. Él tenía claro que el demonio tenía que obedecer. Y ese es el nivel de autoridad al cual el Señor nos lleva. Entonces, ¿cómo el papá no levantó una barrera? Necesitamos sanar entonces estas 4 cosas para que la fe se active. Y lo primero que hablamos es de murmuración. A ver, ¿quién aquí quién aquí se puede identificar con esto? Como yo decía el domingo, ¿quién en algún momento se ha llegado a sentir así con Dios? Se ha llegado a sentir enojado con Dios. ¿Quién se ha enojado con Dios? El domingo que yo pregunté, algunas personas levantaron la mano y me dio gusto eso, que sean honestos, porque yo sé que este tema nos cuesta mucho trabajo asumirlo, porque decimos, no, es que Dios es bueno, total, Dios me salvó, cambió mi vida, pero ha habido situaciones por las que estamos viviendo que podemos nosotros llegar a estar enojados con Dios. Entonces, yo les decía que en mi experiencia personal 2 veces me he llegado a enojar con Dios o me enojé con Dios y le reclamé. Y le dije, Señor, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no está pasando esto en mi vida? Y me parecía injusto lo que yo estaba viviendo. ¿Cuántos aquí me gustaría, quién nos quiere hablar de esta experiencia, de entrar en una murmuración? Muchos no se atreverían a decirle a Dios, pero sí lo están pensando. Yo sentí el domingo que muchos sí lo piensan, no lo dicen, como yo, que sí le reclamé abiertamente. Tengo esa relación con Dios de poder hablarle de esa forma tan íntima, y les digo que ya después acabé, como decimos, con la cola entre las patas. Acabé todo avergonzado, dije, ay, perdóname, pero le dije perdóname, no porque yo le reclamé, le dije perdóname porque después de que le reclamé, él se manifestó y me demostró que yo estaba equivocado, así como a Job le hizo ver su error. ¿Quién nos puede hablar de su experiencia de sentirse, de tener murmuración en su corazón? Alguien que nos pueda dar un testimonio de qué fue lo que le hizo sentirse tan mal y luego cómo saliste de eso. Laurita, adelante, Laurita Duarte. Bueno, yo en algún tiempo estaba muy enojada porque mi hija, la de en medio, Michelle, se separó de su esposo. Y después de un tiempo, yo estuve orando mucho para que ellos regresaran. Pero después, pues pasado algún tiempo, otra vez, volvieron a separarse. Entonces, pues yo sí me enojé mucho porque yo había estado orando y pues, sí le dije que no entendía por qué si yo le había pedido que no se separaran, porque en este momento se separaban cuando estaban haciendo daño al niño, ¿no? Pero pues ya después con el tiempo entendí
pues que a veces así hay que vivir las cosas, y cuando uno va conociendo de Dios, va entendiendo que pues vive uno muchas cosas, pero ya cuando uno conoce de Dios, ya ve las cosas diferentes, porque pues aunque hay situaciones y dolor y todo, pues tienes a Dios en tu vida y Él te va guiando, te va diciendo, te va a través de la palabra, te va guiando en su sabiduría, y pues de alguna manera vas aprendiendo, ¿no? A caminar con Él, y pues también guiar a tus hijos, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues yo en ese momento, yo que lo hice, no conocía, según yo conocía de Dios, pero pues a través del tiempo yo he aprendido pues que Dios es amor, que Dios es muchas cosas, ¿no? Y entonces he podido caminar ya de otra manera y pues confiando en Él, porque pues uno sigue viviendo situaciones y cosas difíciles a través de un matrimonio, ¿no? Y con los hijos, pero ya con Dios es diferente. Wow, Laurita, qué linda, gracias por abrirnos tu corazón. La verdad es que eres una mujer increíble, Laurita Duarte. Ay, Gracias gracias. por confiarnos esto que pasaste en la vida cristiana. Y es que la verdad, Laurita, tú eres una mujer que puede ayudar a muchos que pueden estar en una barrera con Dios y estar enojados, como te pasó a ti, ¿eh? Tú puedes consolar y orar, y te animo a que cuando esto suceda, sirvas a Dios, porque Dios te va a usar, Laurita, ¿eh? Dios te va a usar. Todos los que hemos pasado por esto, y como dice Laurita, fíjense bien, ella solamente pudo entender que Dios le ama. Y aunque no pudo entender por qué no hubo respuesta a lo que ella estaba pidiendo, a pesar de eso ya no se amargó con Dios. A pesar de ella su fe no se derrumbó. Algo sucedió contigo, Laurita, que te fortaleciste en el amor de Dios, y Dios te habló de tal forma que tú decidiste seguir confiando a pesar de no entender lo que ha sucedido. Entonces, esto pasa mucho porque la pregunta que nos hacemos es, ¿pero por qué a mí, Señor? O sea, si yo te sirvo, yo me congrego, yo diezmo incluso, yo estoy esforzándome todo el tiempo por agradarte con mi vida, por hacer por hacer tu voluntad. En fin, hay cuántas razones podemos tener para decir, Señor, pero ¿por qué a mí si yo estoy siendo fiel? Y les decíamos que la escritura, en Job 34 dice esto: sí, por cierto, Dios no hará injusticia. Job entendió una cosa, que en lo que él estaba sufriendo no había injusticia de parte de Dios, que Dios no era injusto. Entonces, esto es algo que oramos el domingo por sanidad. Yo quería saber, Laurita, si el domingo recibiste en este punto, si tú recibiste una bendición en particular, o como normalmente te pasa, sientes que el domingo hubo algo más para ti, o como ya era prueba superada, solamente te confirmo. Bueno, pues yo pues siempre, muchos saben que para mí lo más importante es siempre estar ahí el domingo, ¿no? Porque de alguna manera Dios siempre me habla a través de la alabanza, me habla a través de ustedes. Entonces, pues ahí siento la paz de Dios, y siempre salgo con mucho ánimo para, pues ahora sí que para guerrear en toda la semana. Y ustedes saben que pues yo también pues tengo un negocio, ¿no? Que inclusive mucho tiempo Dios me dijo que ya no trabajara los domingos, y pues ahorita estoy en esa, se puede decir que en esa obediencia, ¿no? Wow. De O sea, servir, a pesar de tener ese negocio, pues servir a ustedes, a la iglesia, a papá, ¿no? A papá Dios, y pues lo he hecho. Y pues a veces dirían, pues, ¿cómo le haces? Pues yo no sé, solamente Dios sabe así es. cómo llego cada semana, ¿no? O sea,
¿Y el domingo en este punto recibiste algo o solo una confirmación de algo que habías entendido? Pues, o sea, sentí paz porque de alguna manera sé que pues, estoy reconciliada con Dios y que pues he tratado de seguir en obediencia y he tratado de seguir, pues ahora sí que su instrucción, ¿no? Gracias, Laurita. Gracias por comentar. Y bien, yo en esta semana, la meta de esta semana, voy a pedirles seguir orando y tomar sanidad. Si todavía hay algo que todavía necesitamos que el amor de Dios sane, cure por lo que ocurrió en alguna situación, tomen esta oportunidad y este tiempo y vengan al Señor como yo les enseñaba el domingo a orar, a rendirse al Señor y a pedir que sane nuestro corazón de la murmuración y de que si tú has estado en el fondo enojado con Dios, le pidas que te perdone, porque aquí es donde muchos, ¿verdad? Dicen, no, pues perdona a Dios, y yo les enseñaba eso, que ese es un error, enseñarle a la gente que tiene que perdonar a Dios porque Dios no ha respondido a su expectativa, es decir, que Dios es injusto. Y Job entendió eso, que Dios no era injusto, que a pesar de lo que él estaba sufriendo, Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque Dios, al contrario, Él tiene misericordia de nosotros y tiene compasión. O dicho en otras palabras, Dios no tiene la obligación hacernos bien, pero ahí les va. Él se ha obligado a hacernos bien. Entonces, en eso Dios no es injusto, ¿ven? Pero Él se ha obligado, y ese es el pacto de la gracia. El pacto consiste en que Dios se ha obligado a sí mismo para que tengamos fe. Eso dice Romanos 4. Cuando habla de su relación con Abraham, habla de cómo Dios jura por su nombre. Y eso se refiere a que Él se obliga a través de un pacto a hacerte bien. Y se obliga a sí mismo a bendecirte. Pero Dios no es injusto. Al contrario, Él tiene misericordia, o sea, que aunque nosotros no merecemos que nos haga bien y nos bendiga, Él lo hace. Entonces, vamos a seguir orando por esta sanidad, asegurarnos que lo que haya estarnos provocando o nos llega a provocar una situación de murmurar en nuestro corazón, aunque no lo digamos, no se trata solo de sentirnos mal con Dios, sino de que le conozcamos como Job para saber, Dios me ama, así como Laurita hablaba en cierta manera de una experiencia, porque eso es algo que sucede cuando nosotros, Dios sabe que estamos sufriendo cuando levantamos una barrera y estamos enojados con Él, pero Él viene y nos abraza y nos hace sentir que nos ama y que confiemos en su amor, porque Dios finalmente nos va a hacer bien y nos va a bendecir. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien más que nos quiera dar un testimonio de esta experiencia? ¿Alguien más podría comentar de esta experiencia? ¿Has pasado por esta experiencia? Si alguien quiere comentar, puede abrir su micrófono. Adelante, Cari, gracias. Hola, pastor. Sí, fíjate que yo he tenido una situación por 25 años, nomás por 25 años, ¿no? Casi la mitad de mi vida. Wow. Entonces, bueno, el domingo recibí consolación de parte de Dios. Y bueno, durante todos estos 25 años, la verdad es que me enojé con Dios y yo decía, pues mucho renegaba, yo decía, si estas personas son así, que te conocen, entonces, ¿por qué yo voy a ser así? Prefiero mejor apartarme, ¿no? Y mejor me aparté. Hablabas de una situación de personas que te estaban lastimando o hablando mal de ti. Exactamente, sí. Entonces, te traían en sus chismes. Exactamente. Entonces dije, para ser así y son cristianas, pues mejor me voy, ¿no? Y me aparté mucho de la iglesia y de Dios. Y no es que negara mi fe, pero simplemente pues yo no quería ir, yo no iba convencida a la iglesia, yo no quería estar yendo a la iglesia. Pasa el tiempo y llega un tiempo en el que sigo enojada y pues uno sigue en el camino de Dios y empecé yo a ver en Salmos cómo aún David se quejaba con Dios, ¿no? Y le decía, o sea, ¿por qué
o sea, sí se quejaba con Dios, ¿no? Y le reclamaba. Entonces yo me di permiso de quejarme y reclamarle a Dios por qué está pasando esto, ¿no? Y después, bueno, viene un tiempo también muy difícil en mi vida, en donde empecé también la falta de perdón me hizo caer en ansiedad. Tuve que tratarme, medicarme, y aun cuando yo estaba compartiendo la palabra, había momentos en los que yo estaba en esas crisis de ansiedad, predicando la palabra, bueno, compartiendo la palabra, en las que en ese entonces eran las células. Y bueno, ahí estuvo Erika Rojas apoyándome y me decía, tú vas a salir adelante, pero yo caminé mucho tiempo en esa parte enojada, y reclamándole a Dios, ¿por qué no hacía algo, no? O sea, sí. Ok. Y le reclamaba a Dios, ¿no? Llegó un tiempo en el que me tuve que apartar y seguí el camino, pero pues yo veía que nada pasaba. Y seguía reclamándole a Dios por mucho tiempo, pero muchas veces le pedí a Dios que me perdonara y rendía mi corazón al Señor. Hasta que llegó un momento en el que sí, el Señor me tomó en sus brazos ahorita, pues este tiempo de la pandemia, y me mostró que Él estaba ahí, que Él había estado todo el tiempo conmigo. Wow. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces en la vida de Carlos. Hoy es precisamente entendí esa parte, estudiando la palabra. Hace 2 años entendí cómo Dios me estaba llamando a estar con Él, pero de una manera diferente. Y aparte, empecé a tener mi tiempo devocional con el Señor, y ahí fue donde el Señor me confrontó a su palabra. Y donde empecé a entender qué era lo que estaba pasando en mi vida, por qué estaban sucediendo así las cosas. Y de repente me di cuenta que muchas cosas por las cuales yo estaba sufriendo eran por mí misma, ¿no? Por mi manera de ser, por mi ligereza, por mi manera de ser, ¿no? Porque estaba viviendo en una vida simple, ¿no? En una simpleza. Entonces, cuando tú entras en una comunión muy personal con el Señor, te confronta la palabra y empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que tienes que desechar, ¿no? Y tienes que seguir avanzando, y de repente me di cuenta que todo ese tiempo que viví fue un tiempo desperdiciado, y no porque el Señor lo haya querido, sino porque yo lo desperdicié, porque me di cuenta que el Señor siempre estuvo ahí, sacándome y diciéndome, tranquila, ¿no? Bájale. Y yo no lo quise entender, ¿no? El domingo, cuando tú hablabas acerca de esto, recordé todo ese tiempo, o sea, se vino como una película de mi vida. Wow. Y la semana pasada le platicaba yo a Vania que tuve un sueño en donde ese sueño me causó mucho miedo, pero en ese momento me desperté y yo dije, Señor, ¿qué quieres hablar de mi vida? En ese sueño yo me vi de mi edad, con mi mamá y mi hermana, de como estamos ahorita, en una casa donde vivíamos, y entonces yo sabía que esa casa la iban a demoler, que se iba a caer, y entonces que yo tenía que tomar solo lo necesario para salirme de esa casa. Entonces yo empecé a ver todo lo que había, mis juguetes, mi ropa, mis cosas de niña, todo lo que había, y entonces entendí que solo era lo necesario, lo que yo necesitaba tomar. Desde que Vania empezó a hablar con la intro 10, empezó el Señor a hablarme. Y ahí entendí que efectivamente solo era lo necesario y lo valioso, que era Él, lo que yo tenía que tomar y seguir adelante. Wow. Wow. Entonces sí, tenía que dejar todo atrás porque se iba a demoler algo para empezar a edificarse algo nuevo, ¿no? Y cuando tú hablabas al final
de la murmuración, entendí y yo le pedí a Dios perdón y le dije, Señor, perdóname porque yo no puedo vivir de esta manera. Tú has estado conmigo todo el tiempo. Y hoy lo entendí con el relato cuando Jesús le dice a los discípulos que se suban a la barca y la barca se empieza a hundir y con el oleaje y al fondo lo ven, ¿no? A Jesús. Y Jesús siempre estuvo ahí con ellos hasta que ellos llegaron a la barca, digo, hasta que ellos cruzaron al otro lado. Y cuando se encuentran con Jesús, les dicen, yo soy, no tengan miedo, ¿no? Y ellos tenían miedo. Y entonces, al final yo entendí que siempre estuve viviendo en ese temor, queriendo que las cosas cambiaran, pero yo siempre le decía a Dios, ¿tú lo puedes hacer o no lo puedes hacer? O sea, y finalmente no lo creía, ¿no? Y entonces, como tú dices, ¿cómo voy a permitir al Señor que actúe cuando yo no lo estoy creyendo, ¿no? O sea, yo misma, no es que estoy limitando yo a Dios, pero yo misma estoy limitando a Dios, porque como muchas veces lo decimos, Dios es un caballero y Dios no va a venir a intervenir en tu vida y a decirte, ya vine aquí, ya estoy y voy a hacer lo que yo quiero en ti, no. Sino que yo muchas veces me he permitido a Dios que Él sea parte de mi vida en muchas cosas, ¿no? En muchas situaciones. Y entonces, como yo digo, he perdido bastantes años de mi vida en enojo, en tristeza, en falta de perdón. Y el domingo lo que yo pude experimentar fue una consolación de parte de Dios, en donde me di cuenta que el Señor estaba ahí, el Señor ha estado ahí todo el tiempo y el Señor me ha dicho todo el tiempo, yo soy, no temas. Y Él es el que me ha estado llevando y hoy yo lo digo en el nombre de Jesús, Él es el que me hizo pasar al otro lado. Amén, amén, Cari. Gracias, Padre, gracias por Cari. Gracias porque tú la estás abrazando. Sí, y bueno, y hoy puedo decirlo o sea, con todo mi corazón le doy gracias a Dios porque aún lo que he pasado, dice la palabra que todo me ha ayudado, todo es para bien para los que aman a Dios, ¿no? Amén. Y es como yo decía, yo oraba por una mujer, ¿no? Cuando hace poquito estaba ella en una situación, ahorita con la situación del COVID, y me decía ella, es mucho sufrimiento, es lo que estoy pasando, es mucho sufrimiento. Y yo le decía, yo oro para que esto sea como cuando nace un bebé, ¿no? Y que haya un nuevo tiempo en tu vida. Y entonces, ahorita se me viene a la mente esto, ¿no? Uh-huh. Que todo el dolor que pasé y todo queda atrás y es como un nuevo nacimiento, ¿no? Uh-huh. Amén. Y bueno, pues eso es todo. Gracias, Cari, por compartir. Hoy nos bendice mucho esto. Wow. Te bendecimos, Cari, y te bendecimos para que esta buena obra que el Señor comenzó en tu vida sea totalmente terminada y tú seas sanada tu fe y recuperes ahora nuevamente confianza en el amor de Dios, así como todo este discipulado, pues vamos a tomar un momento ahorita. Vamos ahora a tener un tiempo de 15 minutos para orar en grupos de 5. Vamos a hacer 5 grupos. Va a haber 3 personas en cada grupo y voy a pedirles que oremos unos por otros de esta forma, con los micrófonos abiertos, orando unos por otros y que el Señor fluya y que te use mostrándote, dándote palabra para alguien. Vamos a orar proféticamente, ¿ok? Y vamos a orar por consolación. Quiero pedirles que oremos con la escritura que compartí el domingo y esto yo quiero pedirles que estén orando esta semana como esta meta de la semana. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Recuerda que lo que estamos explicando, enseñando en la palabra, es que
el Señor quiere que tengamos gozo cuando estemos en prueba. Tener gozo es algo que el Señor nos va a dar si nosotros se lo pedimos. El gozo proviene del amor de Dios, que es lo que Cari ahorita al final nos decía. El que el amor de Dios viene a nuestra vida y se manifiesta y nos hace sentirnos amados. Esto va a traer gozo. Es decir, este gozo, por eso el Señor decía, pidan para que su gozo sea cumplido. Él está diciendo, cuando ustedes piden, mientras llega la respuesta y mientras cambia su situación, dice su gozo, el gozo que yo les doy, les va a fortalecer y les va a sostener, porque este gozo proviene no de que las cosas cambien, sino proviene de que yo les amo y que ustedes van a vivir en mi amor. Entonces, quiero pedirles que oremos ahorita estos 15 minutos para que el Señor venga gozo a nuestro corazón en medio de la prueba, porque aquí todos de alguna manera hemos estado esperando por muchos años, por mucho tiempo, una respuesta en cuanto a la familia, a los hijos, o a los papás, o en cuanto a una situación económica, un trastorno de salud. Entonces quiero pedirles que oremos de esta forma y también estemos ministrando proféticamente, que estemos orando en lenguas y orando en cada grupo en esta dirección, porque el gozo es la capacidad que Dios nos da de enfrentar las pruebas. No nos está diciendo que cuando haya pruebas nos pongamos gozosos porque hay pruebas. Nos está diciendo que tengamos sumo gozo, un gran gozo para enfrentar esas pruebas, sabiendo que la fe está siendo probada, pero que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia en nosotros. Y por tanto nos va a dar la capacidad de, aunque estemos sufriendo, no nos rendimos, sino que permaneceremos a pesar de la situación, confiando en que Dios finalmente se va a manifestar y finalmente Él nos va a dar la victoria y un cambio en nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy en este momento a mandarles a grupos. Con esta dirección vamos a orar. Entonces, solo tienes que darle entrar y automáticamente te va a mandar, automáticamente te manda al grupo. 15 minutos.